Judas, que es un libro cortito, tiene un capítulo nada más. Vamos a leer los versículos del 17 al 21. Judas 17 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, quedaros con esto, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Vamos a repetir esto para que luego vuestro amén sea más fuerte, porque todavía a alguno el café no le ha llegado a las venas. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amado Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu misericordia, gracias porque tu amor es perfecto y en él descansamos y confiamos. Señor, te rogamos una vez más que te glorifiques a través de tu palabra, que ésta penetre profundamente en nuestra alma, en nuestra mente y corazón, para que haga raíces profundas y así poder seguir dando fruto que dé gloria a tu nombre y también salvación para esta generación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Bien. Qué bueno es cuando el Señor te confirma que lo que vas a decir es exactamente lo que el Señor quiere que digas. Porque este es un conflicto que los predicadores tenemos todo el tiempo. Subimos aquí al frente confiados en que hemos recibido algo del Señor para compartir, pero las dudas son legítimas y son humanas. Y antes, mientras oraba con Benji y con Manu, el Señor puso palabras en ellos mientras orábamos los unos por los otros que me confirmaron la palabra. Amén. Así que si esto no os gusta, es culpa también de Benji y de Manu. ¿Amén? Bien, hoy vamos a hablar acerca de la fe. Este texto que hemos leído nos habla así de personas malas que se hacen pasar por cristianos y que traen divisiones en medio de la iglesia. Pero este no es el tema que nos ocupa, sino que nos vamos a enfocar en lo positivo, en ese consejo de Dios para nuestras vidas, que nos permite, a pesar de las adversidades, permanecer firmes en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Y es que fijaros, seguir a Jesús es un camino de fe. Yo no sé si lo tenéis ahí ya, pero esta es la frase que quiero que guardéis en vuestra mente para el día de hoy. Edificando nuestra fe. Y es que seguir a Jesús es un camino de fe. Una fe que debe estar bien cimentada sobre la roca. Y una fe que debemos consolidar diariamente para que nuestra vida resista las tempestades y las dificultades que todos debemos afrontar al haber decidido seguir al Maestro. Los que estáis familiarizados con el mar sabéis que los pescadores que hacen su labor cerquita de la orilla no necesitan grandes barcos. Utilizan barquitas o incluso Juan, que va con un kayak. Necesitamos estructuras pequeñas, no demasiado sólidas. ¿Por qué? Porque estamos cerca de la orilla y los peligros son menores. Ahora, si tú quieres pescar grandes cantidades y grandes peces, lo que necesitas es un gran barco. Necesitas una nave robusta y capaz de soportar las tempestades, las olas y todas las adversidades que te vas a encontrar mar adentro. Entonces, si seguimos a Jesús, estamos diseñados para no ser barquitas que simplemente se conforman con la orilla, sino hemos sido diseñados para ir con Él mar adentro, es decir, para convertirnos en grandes barcos cargados de ricas mercancías que den de comer a las multitudes. Amén. Yo quiero ser un barco de esos. Yo no quiero ser una barquita. Yo quiero ser un gran barco. Me da igual si estoy bien pintado o mal pintado. Me da igual si la apariencia externa no es la más idónea o la que más gusta a este mundo. Pero yo quiero ser un barco cargado con riquezas del cielo para que esta generación pueda ser alimentada de la vida del Señor. Y para ello debemos edificar nuestra fe sobre un cimiento sólido. Si anhelamos seguir a Jesús de cerca, debemos ser edificados en la misma forma y manera que Jesús fue edificado, a través de la obediencia, a través del amor del Padre derramado sobre su vida cada día, a través de las pruebas y también a través de las aflicciones.
Lo primero que quiero hablarte en esta mañana, y lo quiero hacer usando el ejemplo del profeta Daniel en el capítulo 6, que todos conocemos la historia, ¿verdad? Daniel en el foso de los leones. Es de los peligros que fortalecen nuestra fe, de las pruebas que ponen a prueba nuestra fe, valga la redundancia. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí en más de una ocasión me ha sucedido que afrontando una situación adversa, he llegado al punto de decir como Nino Bravo, y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. ¿Os ha pasado o no? Estabais cantando conmigo, ¿eh? Estabais cantando, que os la sabéis. Ya no puedo más, Señor, ya no puedo más, esto es demasiado para mí, no puedo con esto, me pesa demasiado. Tengo el alma rota, la mente confundida, el corazón, como Alejandro Sanz, partido. Hoy va de música la cosa. No está preparado, ¿eh? Los que nos gusta la música nos pasan estas cosas. Y si la mente va muy rápido, pues... Estoy destrozado, estoy hasta cansado. Como le pasaba al salmista, mis huesos están secos. Ya no tengo lágrimas. No puedo más, Señor. ¿Cuántas veces habéis pasado por esa situación? Seguro que no una, sino varias veces. ¿A que sí? Es parte de la vida cristiana, es parte de seguir a Jesús, atravesar situaciones de peligro que nos hacen sentir que nuestra propia vida e incluso nuestra propia eternidad está en peligro. Pero la palabra nos dice en 1 Corintios 10:13 que no nos ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación, ningún peligro que no sea humana, pero fiel es Dios. Amén. Que no nos dejará ser tentados, ser probados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará también juntamente con la prueba y la tentación la salida para que podamos soportar. Si seguimos a Jesús de cerca, por muy fuerte, por muy caluroso que sea el fuego, por muy oscura que sea la noche, por muy adversa que sea la prueba, nunca podremos decir ya no puedo más. ¿Por qué? Porque Jesús está a nuestro lado. Porque el Señor permanece a nuestro lado. Él prometió estar con nosotros todos los días y no nos dejará solos. Es más, Él envió al Espíritu Santo para que en medio de esos tiempos, que son tiempos, como escuchábamos ayer en la jornada ministerial, que tienen un inicio y tienen un final, son fases, son etapas, son paréntesis necesarios para fortalecer nuestra fe. Ahí el Espíritu Santo ha sido depositado en nosotros para que podamos recordar toda la verdad de Jesús y permanecer firmes en medio de la prueba. Esa verdad que nos recuerda las promesas de Dios, de un Dios que no se equivoca, un Padre bueno que nunca llega tarde, que no hace las cosas mal, un Padre bueno que siempre cumple sus promesas y que tiene buenos planes y deseos para sus hijos. ¿Cuántos sabéis y recordáis hoy que Dios tiene buenos planes para tu vida? Los planes del Señor son buenos sobre ti. Los pensamientos de Dios son buenos sobre ti. Y esto Daniel lo tuvo que recordar cuando en medio del foso de los leones depositó su fe en el Dios de Israel. Él confió en el Señor. Como el apóstol Pablo sabía en quién había creído. Y aunque la circunstancia era totalmente adversa y no había esperanza de sobrevivir, él confió en el Señor. Él sabía que su vida estaba en las manos del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, no debía temer. Y confió en el Señor sin importar las circunstancias. El resultado de su fe fue que Daniel salió victorioso del foso de los leones. Amén. Y aquí quiero dejarte un primer principio que encontramos. Y es que las pruebas que el Señor permite en nuestras vidas no son para destruirnos, sino son una oportunidad para crecer y madurar en nuestra fe y en nuestro carácter. Los peligros, las pruebas, las adversidades, las tempestades no vienen o Dios no las permite para destruirnos. El Señor las permite porque Él permanece a nuestro lado y nada puede con el Señor, nada puede contra Él. Las permite para fortalecer nuestra fe y hacernos madurar en carácter, para que con esa fe madura y ese carácter conforme al carácter de Cristo demos fruto abundante sin importar las circunstancias. Amén. Así que dite a ti mismo en esta mañana: las pruebas no son para destruirme. Las pruebas no son para destruirme. Las pruebas son para edificarme. Las pruebas son para edificarnos. Amén. Las necesidades. ¿Cuántos
habéis tenido o tenéis necesidades. La necesidad es parte de nuestro peregrinaje por la tierra. Incluso las personas más ricas y supuestamente afortunadas tienen profundas necesidades. De hecho, el índice de depresión, de ansiedad y de suicidio entre las personas adineradas es altísimo. ¿Por qué? Porque están llenas de cosas materiales que vacían sus almas. Y la necesidad más profunda del ser humano es que su alma sea llenada con el amor verdadero de Jesús. Y eso no hay riqueza material que lo pueda sustituir. Ahora bien, ¿alguna vez has pensado, como a mí, como yo he pensado, que desde que sigues a Jesús las cosas no te van tan bien como pensabas que te irían? ¿Has pensado alguna vez esto? ¿O no has pensado, no se suponía que si seguía a Jesús no iba a tener más problemas? Bueno, esto a veces lo pensamos porque no leemos la Biblia. O porque hemos escuchado un evangelio distinto al que nos presenta la palabra del Señor. Esta mañana leía en redes sociales una publicación muy cortita pero muy curiosa. No necesitamos libros de autoayuda. No necesitamos tantas tarjetitas de promesas, que están bien, son necesarias. Lo que necesitamos es la Biblia. Necesitamos la palabra de Dios. No necesitamos ver tantos vídeos cortitos de 30 segundos con palabras motivacionales sacadas de una predicación. Lo que necesitamos es alimentarnos de la verdad de Dios que está solo en su palabra. Porque esa es la verdad que nos hace libres. Para vivir bien tenemos que pensar bien y para pensar bien tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios cada día. Para estar sanos necesitamos alimentarnos del maná que viene del cielo. Muchas veces vivimos mal porque pensamos mal y pensamos mal porque nuestra mente no está llena de la verdad. Y necesitamos, amados, para edificar nuestra fe y afrontar con garantías las necesidades propias de la vida cristiana y de la vida real, necesitamos estar alimentados con la verdad. Cuando pensamos que estar cerca de Jesús es pensar que Él va a solucionar todos nuestros problemas, nos estamos defraudando a nosotros mismos. De hecho, si leemos en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te extrañes de las pruebas que vienen por seguir a Jesús, es normal. Ahora bien, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Las vidas de los hombres y mujeres de la Biblia nos muestran que el camino de la fe no es fácil ni es atractivo. ¿Para quién? Para el hombre natural, para el hombre carnal, y mucho menos para la generación de hoy. Nosotros que somos egoístas, somos hipersensibles, somos los ofendiditos. Cualquier cosa nos ofende, nos molesta, nos indigna. Tenemos la piel fina, somos una generación de cristal, narcisistas, somos inmaduros, somos emocional y mentalmente frágiles y muy infantiles de carácter. Estas son características de esta generación y de esta generación de muchos creyentes. Por eso, cuando vienen los peligros, nuestra fe flaquea. Cuando tenemos necesidades, dudamos de la bondad de Dios. Porque nuestra vida no está afirmada sobre una roca sólida, sino sobre emociones, sentimientos y falsas promesas de falsos predicadores que predican un falso evangelio. Y que claro, como estamos todo el día buscando vídeos y buscando predicaciones en internet, pues sin darnos cuenta nos vamos contaminando con mentiras disfrazadas de verdad que acaban distorsionando la realidad del evangelio en nuestras almas. Si queremos parecernos a Jesús, debemos vivir como Jesús. Si queremos dar fruto como Jesús dio fruto, debemos caminar como Él. Y la fe bíblica, mis amados, la fe bíblica, la fe de Jesús es un camino lleno de pruebas, de dificultades, de estrecheces y de aflicciones. ¿Por qué? Porque es una fe vivida en un mundo contracorriente que vive contra Dios y contra la verdad de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo.
Entonces debemos tener esto en claro. ¿Para qué? Para buscar la sabiduría de Dios y tomar siempre las decisiones de acuerdo a su voluntad. Porque muchas veces las pruebas y necesidades que sufrimos son consecuencia de malas decisiones que tomamos. Porque nuestra mente no está llena de la palabra y de la verdad, sino llena de emociones, de prejuicios y llena de pensamientos mundanos y humanos que nos bombardean y de los que nos empapamos y que luego nos defraudan y nos engañan. Así que, mis amados, debemos recordar que vivimos una vida a contracorriente y está bien. Está bien en ocasiones ser el raro del grupo, está bien que en ocasiones nos rechacen, está bien, no es malo. Si vives a la luz de Jesús, la oscuridad te va a rechazar. No puedes ser aceptado por un mundo que vive en oscuridad. No podemos pretender ser aceptados por un mundo que vive en tinieblas. Debemos afectar con la luz de Jesús las tinieblas que nos rodean. Debemos alumbrar con la luz que el Señor ha depositado en nuestras vidas las tinieblas que nos rodean. ¿Para qué? Para aquellos que están ciegos, pero que están buscando una respuesta, viendo la luz de Jesús en ti, puedan encontrarse con el Maestro cara a cara. Porque el camino de la fe, sí, es un camino difícil en ocasiones, pero también es un camino de victoria a través de promesas cumplidas. ¿Cuántos habéis experimentado promesas cumplidas en vuestra vida? Gloria a Dios por cada una de esas promesas que están cumplidas sobre nuestra vida. ¿Cuántos habéis experimentado milagros en vuestra vida? Milagros de provisión, milagros de sanidad, milagros de intervención divina de Dios para cambiar una situación. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios sobrenatural. Creemos en un Dios que domina todos los tiempos, las épocas y cualquier circunstancia. Y este es el camino de la fe, un camino de paz en medio de las pruebas, un camino de satisfacción incluso en medio de la escasez, un camino de plenitud y de esperanza aun cuando estamos desesperados. Porque no es lo mismo estar desesperado que desesperanzado. A veces podemos estar desesperados, pero tenemos esperanza. Ahora, cuando estamos desesperanzados, cuando perdemos la esperanza, ahí tenemos un grave problema. Así que ese camino de fe es un camino de esperanza y es un camino de plenitud. Es un camino de propósito y de sanidad. Es un camino en el cual no siempre vemos el siguiente paso, pero sabemos que hay propósito de Dios en todo lo que estamos viviendo, porque nuestras vidas están en sus manos. Amén. Fijaros, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 44, no vamos a leerlo, es una historia que muchos ya conocéis, pero apuntadla para leerla en casa. Os la recuerdo rápidamente. Unos profetas que iban a comer y de repente se dan cuenta de que hay muerte en la olla, es decir, la comida estaba contaminada, estaba envenenada y tienen miedo de morir. Tal vez algunos ya habían probado, se dieron cuenta de que estaban en peligro. Y estos, ante la posibilidad de morir por causa de la comida, ¿qué hacen? No van al médico, buscan a Dios, buscan al Señor. Buscaron a Dios por medio del profeta Eliseo y el Señor sanó la comida. Ahora, fijaros qué maravillosa promesa encontramos en este texto. Dice que después de que la comida fue sanada, fue purificada, dijo Eliseo a los demás, o dijo el Señor a Eliseo para que le dijeran a los demás: da a la gente para que coma, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Comerán y sobrará. Ante la necesidad, Eliseo confió en el Señor y éste multiplicó hasta que sobró. Hermanos, este acontecimiento nos proyecta directamente a un momento que se recoge en los 4 evangelios. Es de los pocos acontecimientos que los 4 evangelios recogen. La multiplicación de los 5 panes y los peces, la multiplicación que alimentó a más de 5.000 personas. Qué poco tenían esos discípulos, ¿verdad? Pero Jesús estaba con ellos. Qué poco tenía ese muchacho, pero el Señor estaba ahí cuando el Señor dio la palabra y esos hombres obedecieron. Entonces multiplicó y ¿qué dice la Escritura? Que sobraron 12 cestas llenas para cada uno. Mis amados, cuando Jesús dice algo y tenemos fe, edificamos nuestra fe en su palabra, ¿sabéis lo que sucede? Que si Dios obra, sobra. Si es Dios el que obra, sobra. Porque Dios no es un Dios escaso. Nuestro Dios no es un Dios pequeño, limitado y pobre. Es un Dios generoso en abundancia.
Ahora, no sobra para que nos enriquezcamos, no sobra para que nos quedemos ahí diciendo, ay, qué bien, no, sobra para que siendo ese barco que navega en alta mar con el Maestro, enriquecidos con toda bendición celestial, muchos puedan ser alimentados de la bendición que el Señor nos ha dado a nosotros. Y aquí encontramos un segundo principio en medio de la necesidad que edifica nuestra fe. ¿Me ayudas, por favor, José Luis? Y es que la necesidad es una oportunidad para que Dios se glorifique por medio de nuestra fe en su poder y en su provisión. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor en medio de la necesidad, cuando confiamos en que Él va a proveer y va a sobrar, el Señor lo hace y además sobra. Pero esas sobras no son para amontonarlas, porque sabéis, todo lo que se guarda se pudre. Esas sobras son para sembrarlas en el reino de Dios. Eso que Dios nos da de más es para volver a sembrarlo en bendición para aquellos que no tienen. La necesidad es una maravillosa oportunidad para que Dios se glorifique cuando confiamos en Él y en su provisión. Amén. Ahora, voy a hablaros de otra cosa que también es muy común entre nosotros, la enfermedad. La enfermedad. ¿Cuántos estáis enfermos en este momento? ¿Tenéis algún tipo de enfermedad? No vale un catarrito de estos pasajeros, ¿eh? Bien, en Mateo 15 leemos la historia de una mujer sirofenicia, ¿verdad? Que tenía una hija enferma, una hija muy malita, que acudió a Jesús. Es una historia que nos conmueve y después iremos a ella. Ahora, ¿por qué los hijos de Dios nos enfermamos? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Bueno, la enfermedad es la consecuencia del pecado, que trajo muerte y también muerte física. Pero en el Evangelio tenemos promesas de sanidad, promesas de bendición que abarcan también la sanidad física. Entonces, ¿por qué hay tantos enfermos muchas veces entre nosotros? Bien, lo primero es lo que acabo de decir. Estamos en un cuerpo sujeto a debilidades, en un cuerpo que se va desgastando y ese cuerpo en ocasiones se enferma. O sea, no hay nada de espiritual en ello, más allá de que es la consecuencia de vivir, como decía Pablo, en un cuerpo de muerte. Ahora, en otras ocasiones también la enfermedad es producto del pecado no confesado. Eso lo dice la palabra. Cuando vivimos en pecado y no lo confesamos y nos arrepentimos delante de Dios, nos enfermamos y necesitamos confesarlo para que el Señor nos sane. Hay momentos también en que estamos enfermos por nuestra propia negligencia. No cuidamos de nuestro cuerpo, no nos alimentamos correctamente, no descansamos como deberíamos. No tratamos bien el templo del Espíritu Santo y por lo tanto nos enfermamos, lo cual es pecado también. A veces por la edad, simplemente nos hacemos mayores y con los años viene el desgaste y con el desgaste la enfermedad es algo natural en este lado del cielo. Y en ocasiones también por la falta de fe. A veces Dios no nos sana porque no creemos. ¿En cuántas ocasiones el maestro, cuando alguien se le acercaba con una enfermedad, qué le preguntaba? ¿Tú crees que puedo sanarte? Y cuando esta persona decía, sí, Jesús, yo lo creo, el Señor lo sanaba. Cuando la mujer del flujo de sangre se acercó a él y le tocó a escondidas, el Señor supo que había salido poder de él. Cuando se da cuenta de que es ella asustada, dice, Señor, he sido yo. Y entonces le dice, tu fe te ha salvado. En muchas ocasiones somos irresponsables e inmaduros porque venimos al pastor o venimos al hermano o venimos a la iglesia. Iglesia, oren por mí. Claro que vamos a orar por ti. Oramos cada día por los enfermos. Pero no depende de mi fe que tú seas sanado. Depende de tu fe y de la voluntad de Dios. Es tu fe la que actúa, no es mi fe. Es tu fe como hijo e hija de Dios la que actúa. Por lo tanto, debemos hacernos responsables también de ese proceso de vida. Confiar en que cuando todos nos ponemos de acuerdo, el Señor nos escucha. Cuando la iglesia se pone de acuerdo para orar, y aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? ¿Cuánto orasteis? Yo no estaba aquí todavía cuando Presi estaba con el proceso del cáncer. ¿Cuánto clamamos? ¿Cuánto orasteis? ¿Cuánto intercedisteis? ¿Cuánto ayunasteis? Y aquí la tenemos muchos años después sana, completamente sana. Ahora mismo tenemos a diferentes hermanas en la iglesia que están atravesando procesos de cáncer y estamos orando con fe, creyendo que Dios va a sanar una vez más. Pero lo que en esta mañana el Señor te dice es que la enfermedad es parte de tu trato de fe, es parte de tu proceso de edificar tu fe sobre un cimiento sólido.
Yo no sé lo que el Señor va a hacer en tu vida. Lo que sí puedo decirte es que creemos en un Dios que sana. Lo ha hecho conmigo y lo puede hacer contigo. Creemos en un Dios que tiene poder sobre toda circunstancia y por lo tanto un cáncer o lo que sea no es motivo para alterarnos. Sí, sufrir, sí, padecer. Claro que sí, ¿cómo no vamos a padecer cuando estamos enfermos y vemos que nuestra vida corre peligro? Y vemos que la vida de nuestra familia se puede desestabilizar. Claro que sufrimos por eso. Somos seres emocionales y está bien, pero nuestra fe debe estar por encima de nuestras emociones y de lo que sentimos en nuestro cuerpo. Entonces, acudamos a la iglesia, acudamos a los pastores, acudamos a los hombres y mujeres de fe para que todos juntos oremos y clamemos delante del Padre, pero sobre todo, acude a tu Padre Celestial con fe. Y como dice la palabra, si no tienes fe, pídela, porque el Señor la da abundantemente y sin reproche. Amén. Evidentemente también debemos tener en cuenta la soberanía de Dios. No es la voluntad del Señor que enfermemos. No, no es la voluntad. Dios nos creó para estar sanos. Ahora, el Señor está más interesado en nuestra salud espiritual y emocional que en nuestra salud física. Tú y yo ponemos el énfasis en lo que se ve, en lo externo, pero el Señor está más interesado en tu salud interna que en tu salud externa. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes estar enfermo, incluso en una silla de ruedas, postrado en una cama. Ahora, como tu espíritu esté sano, tu alma esté sana, tú puedes ser la persona más gozosa de la tierra. Yo conozco hermanos que tienen parálisis cerebral y son personas gozosas. Yo tengo hermanos y hermanas en la fe que llevan años postrados tetraplégicos en una silla de ruedas y jamás les verás manifestar una queja de su boca, jamás les verás echar culpa a Dios de nada. ¿Por qué? Porque su hombre interior está sano, está pleno y sabe que ese tiempo postrado en esa silla es un abrir y cerrar de ojos en la eternidad de Dios. Sabe que llegará un día no muy lejano en que dejará esa silla y podrá correr, saltar, volar en el cielo con Jesús. Y que el padecimiento de la enfermedad actual es solo un abrir y cerrar de ojos en comparación con la enfermedad. Ahora, debemos entender esto, que el Señor en ocasiones permite la enfermedad para moldear nuestro carácter. El Señor permite la enfermedad en nuestras vidas para quebrar nuestro orgullo. Que levante la mano el que no sea orgulloso. Bien, por lo menos no somos mentirosos. Todos somos orgullosos porque todos luchamos con el yo, con el ego, con el yo creo, yo pienso, a mí me gusta. Todos somos orgullosos. Nos ponemos delante del espejo y somos un saco de orgullo, todos sin excepción. Y en ocasiones el Señor permite la enfermedad para quebrar nuestro orgullo. ¿Lo has experimentado? Yo sí. Lo he experimentado no una, sino muchas veces en mi vida. El Señor permite la enfermedad para quebrar nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque cuando somos orgullosos, somos inmaduros. Y si somos inmaduros, somos inconstantes en el caminar de la fe. Y por lo tanto, no edificamos sobre un cimiento sólido, sino que nos quedamos atascados y sin dar fruto. Y este no es el plan de Dios. Retomando la historia de la mujer sirofenicia de Mateo 15. Todos la tenéis en mente, ¿verdad? Esa mujer que incluso dijo, Señor, pero es que hasta el perrillo come de las migajas. ¿Qué fe tenía esa mujer? Que pensaba que solamente con un poquito de Jesús era suficiente. Y el Señor dijo, ¡ay! ¡Cuánta fe! Pues por tu fe te sea hecho lo que pides. Y su hija fue sanada en esa misma hora. Hermanos, esta mujer no se quedó con la primera respuesta de Jesús, no se quedó con el primer no. Cuando estamos enfermos, cuando tenemos una necesidad, cuando estemos en peligro, insiste hasta que el Señor haga algo. Insistamos hasta que el Señor haga algo, pero hagámoslo con humildad, no con pretensión ni con vanagloria, no, con humildad. Señor, yo voy a insistir, voy a llamar a la puerta, voy a ser inoportuno hasta que tú me respondas. ¿Por qué? Y aquí encontramos un último o penúltimo principio que quiero compartir hoy. Dios no quiere que suframos enfermedades, pero las permite para desarrollar un carácter fuerte en nosotros, un carácter firme, estable, una fe fuerte que nos permita perseverar y no desmayar.
Las enfermedades, el Señor las permite en ocasiones para desarrollar una fe fuerte, una fe firme, para sacar a la luz toda la oscuridad que hay dentro de nosotros en ocasiones y poder santificarnos de manera que nuestro carácter se parezca al carácter de Jesús. Para que dejemos de ser niños y nos convirtamos en hombres y mujeres maduros. Hombres y mujeres como plantas que dan fruto en todo tiempo. Hombres y mujeres que no se asustan ante las adversidades, sino que dicen, Señor, yo sé en quién he creído. Así que si debo pasar por este trance, yo lo pasaré, porque sé que tú estarás conmigo. Y yo aprenderé algo importante para mi vida, que será de fruto y edificación para mí y para todos aquellos que me rodean. Amén. Así que después de ver que los peligros, las necesidades, las enfermedades, las pruebas, el Señor las permite para edificar nuestra fe, lo último que quiero compartir para ir concluyendo es esto, que nuestra fe debe tener un único cimiento. Nuestra fe debe estar sustentada en un único cimiento. Todos conocemos ese pasaje con el cual el Señor nos habló mucho hace un par de años. Hebreos 12, 1 y 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él y solamente Él es el cimiento sólido y firme. Amén. Porque fijaros, la palabra dice que la fe es un don de Dios, es algo que el Señor nos da. Pero además nos dice que sin fe no podemos agradar al Señor. Es decir, podemos ser amados por Dios, pero no tenemos el favor de Dios. Son dos cosas distintas. Ayer Héctor Escobar lo explicaba muy bien. Podemos ser amados por Dios como hijos suyos, pero no tenemos el favor de Dios. El favor es otra cosa. Y el favor está muy ligado a la fe. Yo creo en Dios y creo a Dios. Creo en Él y creo a su palabra. Y por lo tanto, mi fe es edificada. Fijaros, sin la fe, nada de lo que el Señor nos dice tiene sentido. ¿Por qué? Porque no podemos comprender a Dios por las emociones, ni por la lógica, ni la razón. Es por medio de la fe que nos comunicamos con Él. Es por medio del Espíritu que nos permite creer para poder tener intimidad y comunión con nuestro Señor. Ahora, ¿dónde se sustenta nuestra fe? ¿Dónde está tu fe? ¿En sus promesas? ¿En los milagros que el Señor puede hacer? ¿En su poder? ¿En tu obediencia? ¿En tu propia fe se sustenta tu fe? ¿En nuestros ayunos, oraciones y sacrificios? ¿En nuestro servicio al Señor? ¿En tus ofrendas y tus diezmos? ¿En qué se sustenta tu fe? ¿En tu marido? ¿En tu mujer? ¿En la iglesia? ¿En los pastores? ¿En qué se sustenta tu fe? Es una pregunta que debemos hacernos porque a menudo, sin ser conscientes de ello, estamos confiando en otras cosas y personas, además de en el Señor. Y por lo tanto, vivimos defraudados y frágiles. Hemos leído, o sabemos que pone en Hebreos 12, 1 y 2, que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, la fe viene de Él y es el que ha consumado nuestra fe. ¿Para qué? Podamos ser reconciliados con el Padre y por lo tanto ser hechos hijos e hijas de Dios. La fe empieza en Jesús y la fe termina en Jesús. Así que todo lo que se mueve en el rango, en la esfera, en el universo de la fe, tiene que ver con Jesús, tiene que ver con el Maestro. Así que si Él es el autor y consumador de nuestra fe, el único cimiento que tú y yo debemos tener para edificar con solidez debe ser Jesús. ¿Amén? Y nadie más, y nadie más. ¿Sabes por qué? Porque yo, aunque sea tu pastor y me esfuerce por hacer lo mejor para ti, yo me voy a equivocar, yo voy a fallar. Soy un hombre de carne y hueso. Tu esposo, tu esposa, si los tienes, que es un hombre o una mujer de fe, un hombre o una mujer que ama al Señor y que quiere hacer lo mejor para ti, se va a equivocar, va a fallar. Tus padres, hombres que oran y mujeres que oran por ti cada día para que camines en los caminos del Señor, se van a equivocar, van a fallar. La iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia como organismo compuesto por personas imperfectas, vamos a fallar. Vamos a fallar. El sistema te va a fallar. En algún momento de tu vida, tú mismo vas a fallar, pero Jesús nunca te va a fallar. Él nunca te va a defraudar. Tal vez no te dé siempre lo que le pidas,
Y tal vez no siempre lo veas en el lugar que crees que necesitas, pero Él nunca te va a fallar. Él siempre va a estar en el lugar que tú necesitas que Él esté. Amén. Y es que por medio de una fe edificada en Jesús y solamente en Él, podremos caminar sobre las aguas como hizo Pedro. Amén. Podremos salir ilesos del horno de fuego como hicieron los amigos de Daniel. Amén. Podremos recibir sanidad como hizo el ciego Bartimeo. Porque sin ver con sus ojos físicos, vio con los ojos de la fe y el Señor lo sanó. Podremos recibir nuestra provisión diaria como le sucedió a la viuda de Sarepta a través del aceite. Si confiamos y edificamos nuestra fe en el Señor y nada más que en Él, tendremos vidas sólidas, vidas permanentes, vidas que perseveran sin importar las adversidades y las pruebas. Antes oraba Manu también, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que caminamos y avanzamos para la preservación del alma. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor está a nuestro lado. No por nuestra capacidad, fortaleza ni santificación. Si perseveramos es porque el Señor está a nuestro lado. Gloria al nombre del Señor. Así que hermanos, hermanas, vivimos tiempos difíciles. Todos sabemos que son tiempos difíciles, ¿verdad? Son tiempos difíciles para la fe, para jóvenes como para mayores, donde es necesaria una fe práctica, una fe que podamos implementar en cada esfera de nuestra vida. En cada área de nuestra existencia debemos implementar esa fe bíblica. Pero la fe es como un músculo, debe ser ejercitado. ¿Recuerdas ese momento en que vas al gimnasio por primera vez después de años? Que al día siguiente sales de la ducha, intentas ponerte un calcetín y preguntas, ¿pero dónde estaban escondidos estos músculos? No sabía que tenía tantos músculos en el cuerpo. ¿Y cómo duelen? Pero si perseveras y vuelves a ir, una semana, y otra semana, y un mes, y otro mes, de repente te das cuenta de que ya el peso que antes te costaba levantar, lo puedes levantar sin ningún tipo de esfuerzo y puedes añadir más peso. Ese kilómetro que antes te parecía una maratón de 42 kilómetros, de repente lo haces y ni sudas. ¿Por qué? Porque te has esforzado, porque te has disciplinado para edificar tu cuerpo y vas añadiendo peso, vas añadiendo distancia, vas añadiendo tensión. Y para eso debemos edificar nuestra fe en Jesús, para que las tensiones de la vida que son naturales, que van a venir siempre, podamos soportarlas, como ese faro que no importa cuán dura, cuán adversa, cuán fuerte sea la tempestad, permanece firme y dando luz en medio de la oscuridad. Así que hermanos, edifiquemos nuestra fe en Jesús. Y no huyamos del perfeccionamiento que el Maestro tuvo que pasar. Dice la palabra que aunque era hijo, tuvo que ser perfeccionado ¿en qué? En obediencia y en padecimientos. Jesús era perfecto, no tenía defectos, pero como hijo tuvo que sufrir para cumplir la obra de Dios. Por lo tanto, tú y yo, como imitadores de Cristo, también debemos pasar por el horno de la prueba para ser perfeccionados, parecernos a Jesús y dar gloria abundante para el nombre del Señor. Amén. No rehuyamos, no lo veamos como algo negativo, no lo veamos como que estamos tal vez pecando, haciendo las cosas mal. No, muchas veces cuanto mejor hagamos las cosas para el Señor, peor nos irán las cosas en este mundo. Y está bien, no pasa absolutamente nada. Tenemos un llamado y ese llamado es llevar el Evangelio de Jesús a esta generación. Tenemos que llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a esta generación. Tenemos que decirle a la gente que tiene un gran problema, que todos somos pecadores y el que no se arrepienta de sus pecados se va al infierno para siempre sin el Señor. Tenemos que decírselo, porque si no los estamos engañando, estamos defraudando a este mundo y no estamos cumpliendo el llamado del Señor. El Evangelio no es bonito para el hombre natural, pero es necesario, es lo más necesario. Ahora, para ello necesitamos edificar nuestra fe en Jesús. Saber que tenemos un cimiento sólido, que estamos afirmados sobre una roca que nadie puede derribar, que nadie puede deshacer. Estamos edificados en la eternidad de Dios. ¿Amén? Y para cumplir ese llamado, abracemos los peligros. No hagamos tonterías, Abracemos las necesidades.
aunque tengamos que administrar bien. Abracemos la enfermedad, aunque cuidemos nuestro cuerpo para no caer en enfermedad. Cuando digo abrazar, es decir, vivirlo como algo que el Señor permite para edificar nuestra fe. Para que por medio de todo eso nuestros ojos terminen fijos en el único hombre que es capaz de llevarnos hasta el final, hasta la meta, con seguridad. Y este hombre se llama Jesucristo de Nazaret. Solo Jesús puede llevarte a cruzar la meta con éxito. Por eso, edifica tu fe. No huyas de los tratos del Señor. Abrázalos en tu vida y pídele al Señor que te haga crecer en carácter, en madurez espiritual, en carácter conforme al carácter de Jesús. Pídeselo al Señor, porque esos tiempos de necesidad, de enfermedad, de peligro, son tiempos pasajeros, son etapas de la vida. Y aunque a veces sean largos y se prolonguen en el tiempo, recuerda esto, comparado con la eternidad que tenemos por delante con Jesús, es como un suspiro. Es como un suspiro. Así que edifiquemos nuestra fe sobre la roca sólida para que este mundo encuentre ese faro que alumbra en medio de la oscuridad, y aquellos barcos que anden a la deriva, que son las vidas de todos aquellos que nos rodean, viendo la luz que Jesús ha puesto en nosotros, puedan llegar a puerto seguro, y este puerto es Jesucristo. Amén. Amén.